Eh, Terminamos el domingo pasado esta descripción de Dios con nosotros acerca de la reconciliación de nuestro Señor. Hemos visto ya dos asuntos importantes. Dios con nosotros, en primer lugar, muestra una cercanía, ¿sí? Cercanía de estar junto a mi lado, muestra que Él ha caminado conmigo en muchos momentos y que Él se ha hecho presente en todo mi recorrer. Usted puede analizar y puede pensar en muchas cosas, en lo que ha sucedido en el año. Estamos a una semana ya de concluir el año, y esto me debe hacer pensar de cómo Dios se ha hecho presente, ese Dios con nosotros. Desde el momento que yo nazco, usted nace a este mundo, usted ha visto cómo Dios se ha hecho presente con nosotros. Este es un punto que no debemos olvidar. Emmanuel, Dios con nosotros, se muestra cercano en mi andar, en mi caminar en toda esta vida. Pero también este Emmanuel se convierte en algo que resolvió el problema medular del hombre. Dios estaba separado, ¿de quién? Del hombre, a causa del pecado. Y Navidad, la encarnación de Cristo, significa un amor que llevó al Hijo de Dios a encarnarse y a pagar el precio por nuestros pecados. Entonces, este significado de Emmanuel, de Dios con nosotros, lleva a una segunda descripción de Dios reconciliándose de forma plena y completa con el hombre, cuando el hombre pone su fe en Cristo. Y hasta ahí habíamos visto hasta el día domingo, pero ahora yo quiero que pensemos un asunto más acerca de esto. Dios con nosotros también lo podemos entender en una comunicación constante. Ese Dios con nosotros es Dios comunicándose con sus hijos y sus hijos respondiendo a Él también en esta comunión. Miren, yo quiero que usted tenga a la mano el pasaje de Isaías, por favor. Si va a Isaías. Habíamos terminado pensando en esto en el capítulo 12. ¿Se acuerda usted la respuesta a esta verdad de Dios con nosotros? Isaías responde: cantaré ¿a qué? A ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Entonces, ahí concluíamos esta primera parte, o esta más bien segunda parte, de la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios me lleva a alabarle. Pero ahora, yo quiero que usted, teniendo este contexto, podamos decir o entender que Dios se ha acercado tanto a nosotros que Él busca un intercambio con nosotros, y esto lo lleva o nos lleva como parte de un asunto de que Él conversa con nosotros. Él busca tener una comunión, un acercamiento, una comunicación, y por eso hoy en día muchas veces se habla de que la vida en Cristo es una relación personal, íntima con Dios. No es una relación indiferente, no es una relación de un Dios que está alejado del hombre, sino un Dios que se acerca y tiene comunicación constante con su pueblo, con sus hijos. Entonces, Emmanuel se muestra como Él hablándonos a nosotros, y voy a sumar algo más, y hablando en nosotros. Fíjese cómo esto resalta. Emmanuel Él nos habla, ¿sí? Él busca acercarse a nosotros. Su palabra es el medio más cercano a nosotros, y Él nos habla constantemente a través de su palabra. Pero no solamente el Emmanuel se queda en un asunto de hablarnos, sino que Él habla en nosotros. Cuando cuando un hombre ha puesto su mirada en Cristo, su fe en Cristo, y Cristo ahora mora con él, Dios no solamente le habla,
ahora Dios habla a través de ¿quién? De Él. Usted y yo nos convertimos en instrumentos donde Dios habla. Y esto es algo que quizá yo no lo había meditado o pensado, pero es algo hermoso. Dios me habla y Dios habla a través de mí. Él nos ha hablado, y sí lo he dicho ya en algunas ocasiones más. Hebreos comienza con esta descripción que Dios, mire, vaya rápidamente al libro de Hebreos, un pasaje que quizá de memoria algunos pueden recordar o no, si no de memoria lo hemos escuchado ya en muchas ocasiones. El capítulo 1, Dios, habiendo hablado, ¿qué dice? Muchas veces y de muchas maneras. En el primer tiempo Dios nos habló a través de ¿quién? Dice la Escritura, de los padres. ¿Quiénes fueron los padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Previo a Moisés está Abraham, Isaac y Jacob. Y luego dice el texto, y luego por los profetas. Y allí en los profetas salud está Moisés y están algunos otros más. Pero dice el texto, en estos últimos días nos ha hablado ¿en quién, hermanos? Por medio del Hijo. Mi versión me agrada un poco más porque no dice por medio, sino dice nos ha hablado en el Hijo. En el Hijo. Por medio del cual hizo también el universo, dice el texto. Entonces, Él nos ha hablado y hoy sigue hablándonos a través de la persona maravillosa de Jesús. Y Navidad no busca presentar otra cosa sino a Jesús como el Verbo encarnado. Y obvio, hoy no solamente este hablar de Jesús, sino que hoy el instrumento es el Espíritu Santo, quien es como aquel silbo apacible que se describe en el Antiguo Testamento, que hablaba Elías, ¿sí? Ese silbo apacible y delicado que el Espíritu Santo es el que nos redarguye. ¿Qué es redarguir? Es el convencer, es el que toca, es el que nos convence de pecado, nos convence de ¿qué? De justicia, y nos convence de ¿qué? De juicio. El Espíritu Santo es esa manera constante en que cuando la palabra de Dios es expuesta, es leída, es hablada, es escuchada, el Espíritu Santo se convierte en ese instrumento maravilloso que nos está diciendo, escucha, este pasaje, esta palabra es ¿para quién? Para ti. El Espíritu Santo no es el que me dice, oye, escucha lo que están diciendo para que le digas a él lo que tiene que entender. No, el Espíritu Santo es el que me hace entender que Dios me está hablando ¿a quién? A mí. Y que este libro y que su palabra está apuntando a un solo lado. ¿A quién? A mí. Y el que tiene que buscar a Dios y el que tiene que reconciliarse con Dios y arrepentirse delante de Dios soy yo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando la palabra es expuesta. Entonces, Dios nos habla por su palabra, nos habla en la persona de Jesús y nos habla a través de las advertencias que el Espíritu Santo. Pero también cuando usted se siente desolado, desconsolado, es el Espíritu Santo el que nos consuela, es el Espíritu Santo el que nos instruye y es el Espíritu Santo el que termina dirigiendo nuestros pasos. Ese es el Espíritu Santo. Y yo preguntaría, ¿acaso no estamos conscientes de esto? Desde que conocimos a Cristo, es lo que Dios ha hecho. Dios se ha acercado y está presente y Dios es con nosotros, pero de una forma constante Él está allí haciéndose presente, con su palabra, con su espíritu y con cada enseñanza que Él nos da, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es algo, una constante. Yo entonces preguntaría, ¿acaso usted y yo, no sé usted si ha disfrutado el gozo que causa cuando Dios habla a nuestros corazones y a través de un texto que leemos, a través de un momento donde paso en oración o a través cuando escucho un mensaje
o la palabra de Dios, entonces mi corazón se llena de fortaleza, se llena de consuelo, se llena de aliento cuando uno estaba quizá desconsolado, desanimado, triste, o cuando usted está cantando algo a Dios y escucha esta estrofa y escucha el canto, entonces el corazón se llena de alegría y es el Espíritu Santo, porque usted debe saber que no es usted el que adora, no, es el Espíritu Santo el que me lleva a ¿qué? Adorarle a Él. Porque dice la palabra que los que adoran a Dios, le adoran ¿en qué, hermanos? En espíritu y en verdad. Entonces es el Espíritu Santo el que hace que mi corazón, mi alma anhele, mi alma sea provocada por su Espíritu y por su palabra a llenarme de gozo, de consuelo. Y eso sucedió desde el momento en que le conocimos, y entonces Dios dejó de ser un Dios separado y se convirtió en Emmanuel, en un Dios que con nosotros. Amén. Ok, ahora yo quiero que piense en cómo Dios se ha mostrado en muchos momentos y a muchas personas. Y quiero que piense usted en Génesis 5, en un personaje que no hay mucho que describa la Escritura, pero hay una verdad clara que me encanta de este personaje. Capítulo 5 de Génesis. Por favor, si me acompaña a este texto. Y yo quiero que vea usted desde allí cómo Dios se mostró en los hombres que pusieron, en los hombres que creyeron en Dios, en los hombres que fueron fieles a Dios. Capítulo 5, y me voy hasta el verso 21. Y dice el verso 21, ¿vivió quién? Vivió Enoc. ¿Cuántos años? 75 años. ¿Y engendró a quién, hermanos? A Matusalem. Y este es un dato que solamente estoy dando porque si usted no sabía, que muchas veces creo que conocemos más de Matusalem que de su padre. Pero hermanos, ¿de qué vale una vida tan larga como la de Matusalem si no es vivida como la de Enoc? ¿Qué hizo Enoc? Dice el verso 22, perdón. Y caminó ¿qué? Enoc con Dios. Después de que engendró a quién, hermanos? A Matusalem. 300 años y engendró hijos e hijas. A ver, hermanos, ¿es Dios con nosotros? Pero es Dios con nosotros cuando camina. Enoc, ¿qué hizo? Dice ahí, caminó con Dios. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, se debe de convertir en este verbo constante. Y recuerdo quizá algunos himnos que hablan de este, ando con Cristo y camino con Él, y hay mucho. Usted, me preocupa que vea el asunto de la iglesia como un asunto religioso, como un asunto ocasional, como un asunto de cumplir con algún momento para mí o para mi vida o para mi familia. Hermanos, no, esto no es religión, esto no es un rito, no es un protocolo. Hoy que tenemos visitas, yo quiero decirles, Dios no es un asunto momentáneo, no es un asunto de visitar, no, hermanos. La vida en Cristo es un asunto de caminar ¿con quién? Con Dios. Y dice la Escritura, Enoc caminó con Dios. Eso es, Enoc hizo real, hizo vívido el Emmanuel. Enoc pudo disfrutar de caminar con Dios. Y esa es la mejor invitación de Navidad para usted y para mí. Navidad entonces significa que usted puede cada momento de su vida caminar con Dios. Caminar con su bendición, caminar con su cuidado, caminar con su luz y pasar momentos difíciles, pero a su lado. Eso es Navidad, eso es Emmanuel. Y no solo eso, sino puedo hablar no solamente de Enoc, sino de Abraham, que Abraham logró hacer algo que también otros hubiesen querido. Abraham habló con Dios
como quien habla con un amigo. Y por eso a Abraham se le puede catalogar de esa manera. Un hombre tan cercano a Dios que creía en Él constantemente. Por eso a Abraham se le dice el padre ¿de qué? De la fe. Él hablaba con Dios. Y hablaba con Él como si fuera un amigo. Y yo le preguntaría entonces, ¿qué son nuestras oraciones? ¿Qué son nuestras alabanzas, hermanos? Sino una forma de comunicación que se nos permite a nosotros. Orar es expresar nuestro sentir a Dios. Es elevar y buscar que Él pueda interceder por mí o por quienes, por otras personas. Es la manera en que yo puedo ser escuchado, ¿sí? Oído. No porque yo tenga algo de mérito, no porque mi voz o mi vida sea grata a Dios. Mis oraciones y mis gestos de alabanza, cuando yo alabo a Dios, cuando yo le digo gracias, Señor, cuando yo me recuesto por la noche y le digo, Señor, gracias por este día. Esa expresión de comunicación puede ser escuchada por Dios porque Él permite, porque Dios con nosotros hace que mis palabras, y muchas veces usted sabe que ni siquiera elevamos, o cuando oramos realmente con todo fervor, ni siquiera nos brotan palabras, ¿o sí? No, solamente gemimos, como dice, con gemidos indecibles la Escritura, y es el Espíritu Santo el que ora y el que agradece, y solamente nosotros alcanzamos a decir, Señor, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes lo que quiero, Padre, tú sabes cuántas veces te he fallado, y tú conoces todo de mí. Que se nos permita poder hablar, escuche, quiero decirlo, que se nos permita a usted y a mí hablar con quién, hermanos. No quiero decirlo así, con del Todopoderoso, con el Altísimo, con el Ser perfecto, con el 3 veces santo, el Dios inimaginable, el Dios de majestad, el Dios de gloria, el Dios incomparable. Usted y yo podemos ser acercados en comunicación porque Dios se hizo con nosotros. Esa es la grandeza de Dios con nosotros. Puede Dios escucharme, puede Dios oírme en mi lamento. Y es por eso que se expresa en los salmos como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No son otra cosa mis oraciones, mis alabanzas. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando un pecador contrito y humillado clama a Dios, hermanos? Dios lo desecha, Dios lo deja a un lado, Dios es indiferente. Si mi pueblo, ¿verdad? Si mi pueblo me buscare, si clamaren a mí, si de todo corazón me buscaren, yo iré desde los cielos y vendré y sanaré su tierra. Hermanos, cuando nuestros corazones le buscan, Él nos responde. Él nos responde porque, hermanos, ¿por qué? Porque su Espíritu Santo es el sello que hermanos, que nos identifica con quién, hermanos, con Dios. Acuérdense, el Espíritu Santo son las arras, es la garantía de que yo le pertenezco a quién, a Él. Ese sello es lo que permite ver a Dios a miles de kilómetros de distancia y puede identificar, hermanos, que usted y yo estamos pintados, estamos brillando delante de Él, porque el Espíritu Santo mora en quién, hermanos, en nosotros. Entonces, ese Espíritu Santo, que es la promesa, ese sello, ese pacto, hermanos, y entonces con luz fresca, Dios nos instruye por su Espíritu
Y el Espíritu Santo no solamente nos instruye, sino que nos da confianza en medio de la desolación, en medio de la desconfianza. Cuando las cosas están difíciles o muy complicadas, Habacuc nos dice, aunque la higuera ¿qué? No florezca y no haya frutos en la vid. Cuando usted vea que las cosas se están cayendo, cuando vea que su familia, su situación, su trabajo está destrozándose, en esos momentos nos dice Habacuc, confía. Es el Espíritu Santo el que nos da confianza, y nos da una confianza mayor, porque el Espíritu Santo nos hace ver las cosas que no podemos, ¿qué, hermanos? Ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? De lo que no vemos. Hoy no podemos ver más que muchas cosas, más que nubes grises, más que momentos difíciles. Porque ciertamente las cosas no son fáciles, no son sencillas. Sus hijos están creciendo, usted se está desgastando, usted está enfermándose quizá, usted está cansado de muchas cosas y las cosas no son sencillas. Y en medio de eso, el Espíritu Santo nos hace tener fe, certeza de algo que vendrá y que no podemos ver, pero que estamos convencidos de que vendrá. Nuestro Dios vendrá. Y bajo esto, hermanos, si Dios es ese Emmanuel, y yo diría sí, amén, así es. Entonces ahora Él está con nosotros de tal forma que Él nos dice, buscad mi rostro. Es lo que dice su palabra, ¿no? Buscad mi rostro. Y entonces los corazones llenos del Espíritu Santo, ¿qué responden? Tu rostro buscaré. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice algo y el pueblo y sus hijos y las almas llenas de su Espíritu contestan, tu rostro buscaré, Señor. Porque Él nos dice, buscaré, buscadme y qué, y viviréis. Es tiempo de buscar, es tiempo de responder y decirle, Señor, tu rostro buscaré, iré a ti, heme aquí, quiero estar contigo. Tú te has acercado a mí en todo mi caminar, tú has buscado mi reconciliación y tú ahora me hablas, inclusive me invitas a que mi vida, mis labios, mi vida entera sea un instrumento que te alabe y te adore. ¿Sí? Que mi vida pueda expresar tu nombre. Hermanos, quiero terminar diciendo que el reunirnos como hoy, como los domingos o entre semana cuando nos reunimos, hermanos, ¿qué significado tienen para muchos de nosotros? ¿Qué significado tienen para muchos de nosotros? Bueno, yo diría que cada vez que su iglesia se reúne, hermanos, esto también le da sentido a ese Emmanuel, porque es su pueblo y son sus hijos los que se reúnen y Dios se hace presente, ¿sí o no?, con su pueblo, porque allí envía bendición y ¿qué? Y vida eterna. ¿Sí lo recuerda? Allí envía bendición y vida eterna. Entonces Dios es con nosotros cada vez que nos reunimos en familia de la fe, y nos unimos como hoy en Navidad y estamos allí. Hermanos, no pierda ese momento para orar y agradecer y alabar y decirle, Señor, tú eres Dios con nosotros. Cuando nos acercamos también a la mesa del Señor, estoy hablando de la ordenanza, ¿sí? De la cena del Señor. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Cuál es la instrucción de la ordenanza? ¿En memoria de quién? En memoria de mí. ¿De qué nos acordamos, hermanos? De su gran amor y de su tremendo y único e indescriptible sacrificio. Él murió ¿por quién? Por mí. No diga por nosotros. Murió por mí. Pagó por mí.
Se entregó por mí. Me amó de tal manera. De tal manera, dice el himnólogo, de tal manera me amó. Crucificado. Entonces, cuando nos reunimos, cuando recordamos su sacrificio en la cena del Señor, cuando vemos que una persona baja las aguas, ¿sí? Y es bautizado, no es allí Dios con nosotros. Dios hace presente, actuando, tomando vida en una vida que estaba destruida. Y ahora esa vida ha sido, ¿qué, hermanos? Resucitada, levantada por Cristo, por su Espíritu. Ese es Dios con nosotros. Entonces, cuando partimos el pan y cuando tomamos el jugo de la vid y participamos de la cena, entonces, hermanos, su presencia se hace real allí. Nosotros no creemos en la transubstanciación, como la Iglesia Católica cree. Nosotros no tomamos la sangre de Cristo, ¿sí? No lo hacemos. Ni el pan, cuando lo ingerimos, se convierte en el cuerpo de Cristo. No, hermanos, solamente recordamos y traemos a la memoria su gran sacrificio y amor por nosotros. Entonces, no es que Dios sea con nosotros de una manera supersticiosa. No, hermanos. No. Su presencia es real. Y así como cantábamos antaño, mi Dios es real. Y lo siento, ¿en dónde? En mi ser. Ese es Dios con nosotros. No es algo que yo creo que Él está aquí. No. Desde chiquillo yo escuchaba, Dios está aquí. ¿No se te acuerda? Tan cierto como el aire que respiro. Como la mañana se levanta. Entonces, Dios es con nosotros. Cada vez que nos reunimos como iglesia, cada vez que participamos de las ordenanzas, en cada acto de adoración a Dios, ahora encontramos que no hay una puerta cerrada a nosotros. ¿O sí? El cielo fue, ¿qué, hermanos? Abierto. Y el varón que iba y abrió el cielo, hermanos, fue Jesucristo, porque Jesucristo mismo dice que Él entró. Los sacerdotes, quiero terminar con esta idea que está ahí en Hebreos. ¿Qué hacía un sacerdote para la reconciliación del pueblo? ¿Qué hacía? Entraba al lugar santísimo, ¿se acuerda? Entraba con un cordero y ahí ¿qué hacía? Derramaba sangre ¿de qué? De un cordero escogido. Pues ahora no hay cordero, es Jesús mismo que entró al cielo completo y en ese cielo inmenso Él derramó su, ¿qué, hermanos? Su sangre. Él es el Cordero Santo. Él es el Cordero Santo y la puerta del cielo fue abierta y hoy ya no hay una pared y no hay algo que nos divida. Hoy hay un camino y ese camino es ¿quién, hermanos? Cristo. Es un camino. Es un camino vivo por el cual llegamos al trono de ¿qué, hermanos? De la gracia, al trono de la gracia. Y yo preguntaría, ¿acaso no es esto motivo de gozo o del mejor gozo que todas las riquezas de la tierra pudiesen comprar? Hermanos, tenemos entrada ¿a dónde, hermanos? Al cielo. Tenemos entrada al cielo. Y yo de niño cantaba: caminando voy para Canaán, la tierra prometida. Este es un éxodo, hermanos. ¿No es un éxodo? Hay un desierto y hay pruebas y hay cansancio y hay hambre y muchas veces nos cansamos de muchas cosas. ¿Es un éxodo o no lo es? Es un éxodo. Pero ¿a dónde vamos, hermanos? A Canaán. Y Dios ha abierto el cielo para nosotros. Y lo abrió cuando Él descendió, cuando Él vivió una vida perfecta y santa, y cuando Él fue entregado y puesto en una cruz y pagó con su sangre el precio por mi pecado. Es Emmanuel con nosotros. Amén. Esto es la más hermosa realidad del Dios con nosotros. Llénese de gozo, hermano. Llénese de gozo, llénese de Dios. Hoy abrace con cariño, perdone, limpie su corazón y Dios le llenará de gozo. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en pensar en la Navidad y
y hay gozo en esta verdad excelente de la palabra de Dios, que hoy es traducida para nosotros como Emmanuel, Dios con nosotros. Dios les bendiga.